vamos a hablar sobre todo de los grandes problemas que hay con los cargadores para coches eléctricos, cuáles son las dudas más comunes y en los errores que mucha gente cae. Para todo eso hemos traído a Martín, que es experto en cargadores eléctricos y nos va a desvelar todo esto y mucho más, porque su día a día es, con puntos de carga, ir resolviendo dudas, preguntas y fallos que cometen otros instaladores y él tiene que resolver. Martín, muy buenas. ¿Qué tal, Javier? Gracias. Nada, vamos a empezar, si te parece, por donde tú quieras, básicamente. Además, eres usuario de un coche eléctrico, sí. Has venido desde Barcelona. Correcto. ¿Cuántos kilómetros hay más o menos? Pues mira, no lo miro tanto en kilómetros, lo miro en horas, son unas 4 horas, más o menos. Unas 4 horas. Sí. ¿Y qué tal? Porque, por ejemplo, yo no soy usuario de coche eléctrico todavía, tú sí que lo eres, entonces, a mí el miedo que me da, por ejemplo, es, yo creo un poco lo que todo el mundo le pasa, ¿no? Que es el tema de la autonomía, decir, vale, si tengo que hacer un viaje largo, 4 horas con un coche eléctrico, vale. Realmente la autonomía que tiene un coche es la que luego, o sea, la que te vende el fabricante es la que luego tienes. Tú al venir hoy y hacer 400 kilómetros, que has venido casi del tirón, ¿no? He hecho una pequeña parada en la aldea, pero porque he salido con un 79 más o menos. Es que ni siquiera he salido con el 100%. Claro, y has hecho una pequeña parada de ¿cuánto tiempo a lo mejor? Son 15 minutos. Café, baño, ya. Listo. Sí. Que es, o sea, tú llegas con el coche, lo enchufas. Correcto. Lo típico, lo que te cuesta ir al baño, un café, pagas y ya está. Literalmente he aparcado, conectado, bueno, era una estación de supercarga de Tesla, entonces es un poco más sencillo porque es plug and charge, que se dice, que ahora ya se está implementando en el resto, pero básicamente, como es el mismo ecosistema, conectas y ya te puedes ir automáticamente hacia el handshake. El handshake básicamente es que cargador y coche se comunican entre ellos, están en OK, en que uno va a emitir carga y el otro va a recibir carga, y tú ya mientras tanto ya te has ido. Entonces dejas el coche, he pedido un café, he ido al servicio y a la vuelta dentro del coche he respondido un par de mails y literalmente en 18 minutos estaba ya... ¿Y por qué he parado un poco más de lo que me recomendaba? El coche me decía, oye, mira, en 10 minutos ya tienes para llegar a tu destino. Yo, por no apurar, siempre estoy 3-4 minutillos más y llego al destino con un 25 o 30% de batería. Que encima manejar la batería entre el 20 y el 80, ¿no? Que se deteriora menos. La batería de mi vehículo es una NDC que se llama, eran las versiones un poco más originales, ni mejor ni peor. Ahora lo que se está utilizando más es ferrofosfato, que están basadas en hierro. Yo utilizo la de níquel manganeso. Dan mayor densidad, pero son un poquito más delicadas en el sentido de que idealmente no pasar de un 80, no bajar de un 10 o de un 20. Si cargas al 100 no hay ningún problema, pero si cargas al 100, intenta empezar a gastar esa batería al momento. No cargues al 100 y lo dejes aparcado una semana en casa. O sea, lo que la deteriora es cargarlo al 100 y dejarlo al 100% sin gastarlo. Del 80 al 20, el mantener esa carga por encima del 80 es lo que... Una tensión que no es ideal en el largo plazo. Vale. Pero puedes cargar al 100, no hay problema. Eso me has dicho el plug and charge o cómo Plug and charge. Sí. Vale. ¿Eso es lo de la lucecita? El plug and charge al final es un sistema de comunicación que es pensado para simplificar mucho la experiencia de usuario, ¿vale? ¿Por qué? Que esto Tesla lo lleva... Bueno, Tesla, yo verás que soy bastante tal y Tesla, pero estuve unos años trabajando ahí, entonces yo veo que cosas que dábamos muy por supuestas en Tesla en 2018-2019 se han ido implementando mucho más tarde, ¿de acuerdo? En el resto del sector. Entonces, el sistema Plug and Charge, que ahora está tan de moda, o se están abanderando tanto el sector en general, y que está muy bien, que lo que dice es que simplifica mucho todo el sistema de llegar, conectar y que empiece a cargar todo automáticamente sin que haya que hacer nada. Eso Tesla lo lleva haciendo de muchísimo tiempo. ¿Por qué? Porque tiene la ventaja de que es todo su ecosistema. Su coche Tesla carga en su cargador Tesla. ¿De Entonces esto es lo que se está implementando en todo el resto o ya se está terminando de implementar en el resto de sectores. Antes, ¿qué tenías que hacer? Pues lo típico del QR, la foto, poner la tarjeta, etcétera, 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 y tener muchísimas aplicaciones. Ahora se está simplificando y con el tiempo lo que estamos viendo como fabricante de cargadores es que la experiencia va a ser lo más parecida a poner gasolina, tanto en tiempos como en experiencia de usuario. Claro, porque el problema ahora es que hay diferentes fabricantes de cargadores, diferentes vehículos eléctricos, y si con cada uno tienes que descargarte su aplicación, conectarla, al final es yo quiero ir, cargar y ya está. Entonces, imagino que esto al final, como Tesla, al final lo que harán es como estandarizarlo para que todos los fabricantes con todos los vehículos tengan el mismo protocolo de comunicaciones y entonces al final sea rápido lo que tú dices, no, llego, cargo, sabes quién soy, me pasas la factura o lo que sea y ya está. Eso es. Y has dicho que, que te dedicas sobre todo al sector de cargadores. Entonces, vamos a ver la gente, sobre todo cuando tú hablas con alguien, veremos ahora a qué te dedicas más y no, pero al final cuando tú hablas con alguien,
alguna persona sobresale el tema del vehículo eléctrico, el tema de cargarlo en casa, no. O sea, ¿cuáles son los problemas con los que más se encuentra la gente y cuáles son las falsas creencias que más hay? Es decir, cosas que la gente se piensa que es de una forma, Vale. pero luego es totalmente diferente. Ok, vale, perfecto. Una de las cosas que más miedo generan o rechazo es el hecho de que, claro, estamos muy mal acostumbrados a que haya infinitas gasolineras, que sea obviamente totalmente compatible porque están todas estandarizadas, y que el proceso de poner gasolina tome 5 o 10 minutos máximo, ¿de acuerdo? Pues entre que llegas, si hay un coche delante o no, pones gasolina, vas a pagar, vuelves, 5 o 10 minutos, vale, perfecto. Entonces, un poco lo que más miedo genera es, como te decía, que venimos muy mal acostumbrados de que siempre haya una total disponibilidad de combustible, en este caso, o de energía, en este caso es gasolina, y con el tema de los cargadores acabará convergiendo en lo mismo, pero estamos en un tiempo, estamos en un gap, hay un periodo de tiempo en el que eso se está desarrollando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Lo que más miedo está dando a la gente es tener que planificar con más cuidado las rutas, por así decirlo. No es cojo un coche y me voy donde quiera. Ya empieza a serlo, ¿de acuerdo? Pero sí que recomendamos o estar un poco encima y ver un poco a dónde vas, tener en la cabeza un par de puntos donde tú puedes cargar o si lo necesitas. También es verdad que ahora hay muchísimos coches que esta ruta te la están haciendo. Tesla la hacía desde el principio, pero muchísimos más, incluso operadores como Google en Google Maps para vehículos eléctricos te tiene un programador de rutas. Entonces realmente se ha facilitado mucho. Otra cosa que genera miedo, la confianza que se puede tener en si el cargador al llegar va a funcionar o no. Precisamente que está relacionado con lo anterior. Si no hay tantos puntos de carga como gasolineras, joder, si llego y ese cargador no funciona o tiene cualquier problema, pues tenemos un problema, ¿vale? Eso es algo que genera mucho rechazo, pero que la realidad es que el porcentaje de cargadores que fallan o que tienen algún problema es muy, muy bajo. Y luego, temas que da mucho miedo a la gente que no deberían tanto. Hay muchas personas que tienen la necesidad de tener el coche siempre cargado al 100%, al 80% por lo que pueda pasar. La realidad es que si nos paramos a pensar en cómo utilizamos el coche el 90% de la gente, nos movemos casi todo el tiempo en un radio de unos 50-100 kilómetros y como mucho un 10% del tiempo restante hacemos un viaje más largo. Y de esos viajes más largos, los que son muy largos, los solemos hacer en tren o en avión. Entonces ahí nos deja una franja muy pequeña de viajes, que de todo haya, porque yo, por ejemplo, estoy en esa franja que yo suelo viajar más con coche eléctrico. La realidad es que nos vamos a que en el tiempo real que estás con la necesidad máxima de utilizar cargadores, que estás más lejos de casa o que más cosas malas o incertidumbre te puede pasar, es muy, muy poco tiempo. El 90% de los kilómetros que va a realizar tu vehículo eléctrico va a ser en un radio de esos 100 kilómetros. O sea que normalmente digamos que ese miedo que todos tenemos, porque a mí también me pasa, decir, es que si hago un viaje tal y no tengo cargador por el medio, o si tengo que hacer no sé cuántos kilómetros y no llego, y si tengo que parar en un sitio y me toca estarme 2 horas con los niños ahí esperando. O sea que eso al final no. De hecho, tú has hecho hoy 4 horas de camino y has parado porque no lo tenías, pero si lo hubieras tenido al 100% en casa cargado, sí, no hubieras tenido ni que parar. Y ahora, por ejemplo, porque tú ahora vienes aquí, o sea, estamos haciendo esto, vas a hacer varias visitas y demás. Claro, ¿tú con qué autonomía has salido y cuánta te queda? Más o menos. Pues yo he salido de Barcelona esta mañana con un 79, un 80, 79. He parado en Tarragona, he cargado de un 25 a un 65 en 10 minutillos y he llegado aquí con un entorno a un 20%. Con ese 20% haré todo el resto de visitas y al acabar el día iré a uno de los supercargadores que hay de Valencia, que tenéis en los alrededores, y a partir de ahí ya me dará para volver. ¿Cuánto crees que estarás? ¿Cuánto tiempo crees que estarás en el supercargador ese para poder volver? 15, 20. Es que eso es una barbaridad. Es que a mí, por ejemplo, tú me dices, tengo un 20%. Yo como usuario, todavía no de coche eléctrico, digo, ostras, vengo con un 20% y con ese 20% voy a hacer tranquilamente todas las visitas que tengo y me da como miedo a me voy a quedar tirado. Es normal. ¿Sabes? Es como, no ansiedad, pero es esa sensación de, ostras, es que no tengo suficiente, necesito tenerlo lleno y que a lo mejor con lleno me da tiempo a viajar por aquí, por Valencia y irme a Barcelona, pero es como, yo con un 20% no voy tranquilo con el coche, me voy a quedar tirado. Pues es normal, o sea, a medida que es dar el paso, ¿eh? En cuanto te compras el coche y le empiezas a hacer kilómetros, conoces a tu máquina, por así decirlo, y conoces de lo que es capaz cuando tienes que empezar a agobiarte o no. Todos los coches eléctricos tienen un buffer que aunque llegues al peor escenario posible de un 0%, incluso en ese momento tienes 5 o 10 kilómetros para
o incluso en el caso de vehículos un poco más, que tienen más experiencia en este sector, yo a un coche con un 0% le llegaba a hacer 15 kilómetros, 15-20 kilómetros. No se lo deseo a nadie, ¿eh? Ya, Es un a ver. problema si realmente te quedas sin batería, pero un problema de tiempo, más que nada. Pero en cuanto empiezas a hacer kilómetros, ves de lo que es capaz y en las franjas que tú estás cómodo, ves que el coche es que no es el limitante eres tú porque tienes que parar, tienes que ir al servicio, te apetece tomar un café, te apetece parar cada 2 horas y media, 3, que es para lo que está diseñado este tipo de conducción y que es lo que recomiendan. Sí, que realmente cada 2 horas deberíamos parar, aunque sea 15 minutos. Sí, correcto. Entonces, la realidad es que mi vehículo, con una conducción normal, 120, aire acondicionado, música, que esto parece que se obvia, pero, o sea, obviamente, con aire acondicionado y con música acá, Claro. obviamente, me está haciendo unos 400, 450 kilómetros en autovía. Si es ciudad, se dispara la autonomía. Funciona al revés que un coche de combustión. Un coche de combustión, al tener marchas, le permite hacer un consumo mucho más bajo a velocidades constantes. Autopista, autovía. En cambio, en ciudad, arrancar, parar es lo que más combustible consume. En el caso del eléctrico es todo lo contrario. Como no tiene marchas, el motor funciona más revoluciones, consume más energía en velocidades altas. En cambio, en ciudad, como tiene la frenada regenerativa, la tienen todos los coches. La frenada regenerativa, para el que no lo sepa, básicamente es que el motor de los coches eléctricos puede funcionar como motor, es decir, utiliza energía eléctrica y la convierte en energía de movimiento, en este caso, energía cinética, o puede funcionar como un generador. Puede coger esa energía cinética y convertirla mediante generación, pues funciona por inducciones, en energía eléctrica y cargar esa batería. Y a bastante potencia. De hecho, mi vehículo, cuando hace la carga de regeneración al máximo, puede estar cargando a unos 60 kilovatios de potencia, que es muchísimo. O sea, por ejemplo, bajando un puerto de montaña, tú primero subes el puerto de montaña y cuando bajas, que lo dejas en frenada regenerativa, ahí te puede cargar a 50-60 kilovatios. Yo he salido de puertos de montaña, ejemplo real, yo he salido de Cerler, en Huesca, que está a unos 1500, 1700 metros, y he llegado al pueblo de abajo, a Benasque, que no es mucha distancia, con un 3-4% más. O sea, llegas abajo con más batería de la que tenías arriba. Claro, porque vas regenerando la bajada, la vas regenerando. Exacto. En ese caso estás utilizando la energía potencial del desnivel, que has gastado antes. Sí, pero con bueno, un coche de combustión también has gastado antes. Claro. Lo único que en la bajada lo pierdes en forma de calor de frenos, porque tienes que frenar. En un coche eléctrico no, en un coche eléctrico recuperas, no te voy a decir toda la energía, porque por termodinámica es imposible, pero gran parte de la energía. Que además por eso los coches eléctricos gastan muchísimos menos frenos o pastillas de freno, discos y neumáticos que un coche de combustión, ¿no? Sí, sí. De hecho, el mío, bueno, tiene 4 años, tiene 100.000 kilómetros ya, se dice pronto. Y hace unos meses fui a pasar la ITV y luego fui a hacer una revisión a Tesla, porque no es necesario, pero la quise hacer, y me dijeron que los frenos tenían prácticamente la marca de fábrica. O sea, que en 100.000 kilómetros igual es que los frenos no se tienen que cambiar. Claro. De hecho, se recomienda de vez en cuando frenar, en coches eléctricos, frenar fuerte para que no cristalice la... Hostia, para cuando frenes, frene, claro. Sí, claro. Ostras. O sea, claro, para que veas el uso de que es que no lo necesitas. Tú trabajabas en Tesla, ahora ya no trabajas en Tesla. Quiero decirte que no hay ningún tipo de interés en que el coche que llevas, ¿vale? Pero es que yo ya lo he visto, pero entonces llevas un Model 3. Un Tesla Model 3 con 4 años y 100.000 kilómetros. Sí, es un long range. Sí. El long range, eso te iba a decir. Tú has dicho que antes, por ejemplo, por autovía, que es el caso más desfavorable, te hace unos 400 y pico kilómetros con aire acondicionado. Sí. O sea, no esto de ir a modo ahorro combustible que vas ahogándote en verano, y tal, obviamente. Y que en capital hace mucho más. ¿Cuánto te hace en capital? Pues mira, nunca he llegado a calcularlo como tal, pero si hiciéramos una regla de 3, más de 600, casi seguro. Si no salgo del término municipal, o sea, si mi velocidad no supera los 80 km por hora aproximadamente, tranquilísimamente 600. Más de 600. Sí. O sea, 400 kilómetros por autovías reales, sí. 600 por capital. Sí. ¿Y cuánto marcan normalmente los long range como el tuyo de fábrica? O sea, según el ciclo WLTP sí. o el que haya en ese momento. Según el ciclo WLTP, el nuevo Model 3 está dando unos 602. Vale. Eso es un mix, eso es urbano con autopista. ¿Pero es de la misma capacidad y potencia que el tuyo? Es de la misma capacidad, creo que tiene unos 4 kilovatios hora más, ¿vale? Prácticamente igual. Lo único que es un pelín más aerodinámico el nuevo. Entonces, vale. En principio gasta un poquito menos. Vale. En principio. Pero más o menos, o sea, más o menos la autonomía que te hace en capital, o sea, 100% capital, es lo que realmente marca el fabricante. Pero, sí. Pero en autovía sí que se te baja a lo mejor un 30%. Sí. Más o menos. Incluso en ciudad me puede hacer más de lo que marca el fabricante. Porque el fabricante, la cifra que me está dando es mix.
Es 50% ciudad, 50% autopista. En ciudad se dispara. Es que en ciudad se dispara. Pero con así está bien, porque aún así que te haga 400 o 500 kilómetros en autovía y que en 15 minutos puedas recuperar de un 20 a un 50 a una cosa así. La clave es pico de potencia que puede alcanzar el vehículo y durante cuánto tiempo puede estar cargando. Claro. Eso es por la parte de clientes. Yo qué quiero como cliente, que sea capaz de eso, y qué quiero que el cargador al que voy sea capaz de darme eso. Claro. Es que tiene que haber un match entre lo que puede aceptar mi coche y lo que puede dar el cargador. Ahora, yo tengo muchos clientes que les he vendido cargadores de mucha potencia, de 240, 400 kilovatios, que me dicen, oye Martín, es que vengo con mi... No voy a decir ninguna marca, pero vengo con mi coche eléctrico. Puedes decir marcas si quieres. Bueno, si quieres. O sea, yo lo digo porque hay vehículos eléctricos, por ejemplo el Opel Corsa, que es un coche que está súper bien, el eléctrico, pero es para lo que es para viajes más interurbanos. ¿Vale? ¿Eso qué quiere decir? Que si vas a un cargador de 400 kilovatios, no vas a cargar al pico. Claro. Porque el coche está... Te mentiría si te dijera, pero si no me equivoco, carga un pico de unos 100 kilovatios de potencia. Claro, hablemos de esto porque hay mucha gente que yo ya hice hace ya más de un año un vídeo sobre esto y sobre todo a la gente le interesa mucho eso porque ellos a lo mejor se ponen un cargador de, imagínate, 30 kilovatios en casa, ¿vale? Cuando hay ciertas limitaciones porque es monofásica o trifásica y es en corriente alterna. Exacto. O a lo mejor tienen un coche que no lo saben, se lo compran y tienen la idea de cargar en un supercargador a 300 kilovatios cuando su coche a lo mejor está limitado a 50 kilovatios. Entonces, hablemos un poco de esto, tú que sabes de cargadores y para que la gente entienda sobre todo lo que hay que tener en cuenta de limitación, lo que es corriente continua, alterna y todo eso. Vale, perfecto. Bueno, lo primero, depende del perfil de cliente, ¿vale? ¿Por qué? Porque hay comerciales o taxis, por ejemplo, que lo que más van a utilizar es corriente continua a altas potencias. ¿Por qué? Porque tienen menos tiempo para cargar. Ya está, básicamente. Gente que no tiene acceso o la capacidad de ponerse un cargador en su garaje, porque o bien no tiene garaje, o bien tiene el garaje fuera de casa, o no quieren ponerlo, o no pueden, por lo que sea. Entonces, esas personas, en principio, van a cargar a potencias un poco más altas, no por nada, sino por disponibilidad de tiempo, ¿vale? Porque en menor tiempo estás cargando. Y luego está el tipo de cliente que sí que se puede poner un cargador en su garaje, que tiene toda esa disponibilidad de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Que hace lo que se llama carga en destino, cargan por las noches, cuando ya no hay un factor de urgencia. ¿Vale? Sí, que a lo mejor el coche lo tienes 8 horas durmiendo, o sea, mientras duermes son 8 horas, que no es lo mismo que decir, llego a las 2 y de 2 a 4 tengo que cargarlo. Exacto. O tengo 45 minutos porque tengo que recoger clientes y me dedico profesionalmente utilizo mi coche y necesito que esté funcionando el máximo tiempo. Vale, pues entonces tienes que ir a carga rápida. La mayoría de las personas pueden cargar de noche. ¿Esto qué quiere decir? Esto es lo ideal, tanto para la vida útil de la batería, aunque ahora se está viendo que realmente cargas de alta potencia están afectando mucho menos de lo que se pensaba las baterías, o sea, no afectan a su degradación prácticamente, o mucho menos de lo que se pensaba. Y luego, aparte, obviamente, el coste es mucho mejor. ¿Por qué? Porque a una potencia más baja, aparte de que es más barata, normalmente suele coincidir, al ser de noche, con las horas valle. Entonces, eso nos permite cargar, es que ahí tienes compañías con tarifas que te están haciendo, si no 0 a 0,03, sí. 0,05 euros kilovatio hora. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que estás cargando tu coche por 4, 5, 6 euros. Claro. 4, 5, 6 euros, 400 kilómetros. O sea, te sale 1 euro cada 100 kilómetros. Claro, cuando una combustión puede ser, con el precio que hay ahora, 7, 8 euros fácil cada 100 kilómetros. O incluso más. O más, sí, o a lo mejor 10 veces sí. más. Sí. O sea, si te lo montas bien. Por eso os digo que es para un tipo de perfil de cliente que más o menos tiene claro lo que quiere y que le gusta planificar un poco las cosas. No solo de me voy a Sevilla, tengo que parar en Madrid y tal, no. Pues oye, ¿me puedo plantear ponerme un cargador? Vale. Me resulta interesante ponerme a mirar tarifas de luz, que igual no es lo que a todo el mundo nos gustaría, pero claro. Hostia, es que posiblemente valga mucho la pena. Si te pones a sumar el ahorro y lo multiplicas por años, es que te estás pagando el coche. Claro, es que no es lo mismo pagar por un depósito 100 euros que 10 que 1, claro. Básicamente. Claro. Vale. Entonces, bueno, lo que decíamos, cargadores de potencias más elevadas no son susceptibles de que se los ponga el cliente final. Esto es para otras empresas y esas empresas permiten cargar. Potencia elevada, cuando hablamos, quiero decirte, vamos, para que la gente lo entienda, es decir, yo por ejemplo en mi casa, lo sé, pero por aclararlo, ¿vale? Yo por ejemplo en mi casa me puedo poner un cargador de hasta ¿cuánta potencia? Bueno, hace corriente alterna hasta unos... Depende, pero máximo diría que nadie va a poner nada de más de 11 kilovatios. Vale, 11 kilovatios máximo. Porque entonces los coches tienen dos tipos, digamos que si cargan a corriente alterna, cargan hasta 7, 11 kilovatios. Correcto.
Y aquí viene la pregunta que hace mucha gente, ¿cómo puede ser que una electrolinera tú puedas cargar a 100 o a 300 kilovatios? Ahí, claro, porque lo que está haciendo es cargar en corriente continua con otro tipo de conector que se llama CCS Combo. Esto es un estándar europeo, todos los coches eléctricos tienen el tipo 2 y el CCS Combo. El tipo 2 y el CCS Combo al final no dejan de ser el mismo conector, lo que pasa es que el tipo 2 es una parte dentro del CCS Combo. Uno es más para alterna, algunos vehículos pueden cargar hasta 22 kilovatios en alterna, está muy bien. Hostia. Sí. Y luego tendríamos toda la parte de CCS Combo. CCS Combo no se puede instalar en casa, no tiene sentido, es corriente continua, estaríamos hablando a partir de 30, 40, 60 kilovatios de potencia. Y hay cargan directamente en corriente continua. Sí. De corriente continua pasa por corriente continua a la batería del coche, sin pasar por la alterna. Exacto, Porque no entra el inversor del vehículo. Eso te iba a decir, entonces el problema estará en la limitación que es el inversor del vehículo. Lleva un inversor que lo que hace es tú le estás poniendo corriente alterna y él la transforma a continua. Como una electrolinera te lo meten directamente en continua, no pasa por el inversor, entonces no tienes ese límite de carga. Exacto. Y entonces ya depende del tipo de batería que tenga cada vehículo y de cómo se haya programado con el MS, con el Energy Management System, a nivel de protección de, oye, esta batería podría cargar a 200 kilovatios, pero desde el fabricante del vehículo lo ha limitado a 120 para proteger por lo que sea. ¿De acuerdo? Que al final es a la hora de comprar el coche que te dicen límite de carga en alterna tanto, límite de carga en continua tanto. Y con eso tú sabes que aunque vayas a un supercargador de 300 kilovatios, si tu coche está limitado a 100, no va a cargar a más de 100. Exactamente. Pero tampoco se va a romper el coche. Porque hay gente que a lo mejor piensa, si conecto mi coche Claro. de 100 kilovatios a un cargador de 300, a ver si lo rompo. Exacto. No, porque el coche es el que se protege, digamos. A mí me ha pasado de instalar cargadores de alta potencia y que el cliente me diga, oye, Martín, ¿y si viene un cliente, conecta y le reviento la batería? ¿Es culpa mía? ¿Es culpa vuestra? ¿Es culpa del operador? No es culpa de nadie, porque el fabricante del vehículo ya se ha encargado de, por software, limitar esa potencia. Claro. A lo mejor lo confunden como con la tensión, porque se piensa que estás metiendo más tensión, pero realmente tú no puedes meterle más energía de la que te demanda el receptor, digamos. Exacto. Entonces, en el momento que conectas el cargador al coche, el coche le va a decir, oye, no podemos cargar a más de 90, no te voy a permitir cargar a más de 90. Los cargadores de 400 es irrelevante, el limitante es el coche en ese caso. Por eso hay gente que a veces también pasa que se piensa que su coche no tiene esa limitación y va a un supercargador de 150 kilovatios y ve que la carga no sube de 90 kilovatios y se piensa que el cargador está roto y es que su coche no admite más de 90. Eso es algo que tienen que tener muy en cuenta. Exacto. Porque de eso va a depender el tiempo de carga al final. Exacto. Y no es nada malo, o sea, no es ni bueno ni malo, es para cómo está diseñado ese coche para proteger la batería. Claro.